Bien. A mí me tocaba el 3 del 1. Una espiral logarítmica, que es la curva definida por esto. Bien. 3. Sobre a la menos bt. A la menos bt. Seno t. Y lo que pide, aclara que A y B, que son constantes, y lo que pide es probar que el límite, cuando t tiende a infinito, va a 0. Y bueno, entonces, esto lo probamos de la siguiente forma, de que cuando t va a infinito, e a la menos bt, esto, e a la menos bt va a 0, y después lo que pasa, que tengo coseno y seno, coseno de t, seno de t, estas dos cosas son acotadas. Entonces cuando tengo algo que vale 0 por algo acotado, eso me va a dar 0. Ya está. Esa sería, digamos, la primera parte. La segunda parte me pide, ¿qué es lo que me pide la segunda parte? Probar que forma un ángulo constante con los rayos que parten de 0, 0. Esto tengo más o menos una cosa así. Tengo la espiral y los rayos, o sea, que parten acá del origen, que forman un ángulo constante. Para probar esto, tenemos la curva. Voy a borrar acá este pedacito. Tenemos la curva y usamos la definición esta de producto escalar. Dividido en las normas. ¿Vamos? Bueno, yo acá ahora, para demostrar que esto es constante, ya voy a escribir directamente el resultado de estos derivados, porque no tiene demasiado interés que ande haciendo derivadas de senos, cosenos y cosas por el estilo. Entonces nos va a quedar que alfa prima menos b alfa prima menos ab e a la menos bt coseno t más menos ab e a la menos bt más a por e a la menos bt coseno t. Esto queda ordenado, quedaría coseno t menos seno t, coma, menos b seno t más coseno t. Después las normas terminarían quedando de alfa e a la menos 2bt, la derivada, la norma,
b cuadrado más 1. Y la cuenta, después hay que hacer el producto escalar de esto por esto, que nos va a quedar nos da esto, a a la 4 por e a la menos 4bt, b cuadrado más 1. Y finalmente, cuando sustituyo en la fórmula del coseno, coseno de tita que había planteado, que lo borré acá, me termina quedando que coseno tita es igual a menos b sobre b cuadrado más 1. Y recordemos de que por letra A y B eran constantes, entonces esto estoy demostrando de que el ángulo termina siendo la constante. Si quiero saber el valor del ángulo, está coseno a la menos 1 de eso y ya estaría. Después hay que probar otra parte, que un integral que esto, que el límite cuando t tiende a infinito de AB es finito. Y el integral de esto es alfa prima, que ya lo vuelvo a traer nuevamente. Bueno, esto me termina quedando, hago cuentas acá adentro, la distributiva y todo, y me terminan quedando, puedo por linealidad, tengo dos integrales, y termino quedando así. Disculpen, esto es entre 0 y t, no es entre a y b. Y cualquier cosa, acá hay un error. Porque si no, no tenía sentido. Entre 0 y t, entre 0 y t, 0 y t. Eso sale para afuera. E a la menos 2 de t. Y bueno, al final lo que termina observando que este integral de acá, esto de acá, tengo esta primitiva, que es la siguiente. Que es menos e a la raíz de e a la menos 2bt más una constante c. Si quiero esto lo puedo ver como 1 sobre menos e a la 2bt más c. Esto cuando t crece, esto se va a 0 más una constante, entonces esto no se me va a ir infinito nunca. Y bueno. Y después dice... que forma un ángulo constante, y tengo que demostrar que si la curva que forma un ángulo constante con los rayos que parten del origen distinto de pi sobre 2, entonces la curva es una espiral logarítmica. Esto de acá... Tengo una consulta yo. ¿Cómo Sí. fue el argumento para concluir que es constante la longitud de curva? ¿Fue decir que el integrando tiende a 0? No, era concluir de que cómo es, de que el límite de eso, cuando t se va a infinito, de que el integrando es finito, de que no se dispara infinito. Entonces,
te termina quedando la primitiva esta que tengo, que le O sea encuentro una primitiva, y te queda esto de esta forma. Entonces esto, a medida que aumenta t, digamos, esto se va haciendo cada vez más chico, más una constante. Entonces algo que se hace más chico más una constante no se me va a disparar a infinito. claro, pero no te sirve, ¿no? Porque, por ejemplo, 1/x, el integrando tiende a 0, pero el integral da infinito. O sea, justo es muy particular porque es una exponencial. Entonces, si me decís que es porque es una exponencial, sí, pero ojo que no alcanza con que tienda a 0. Que tiene que tender a 0 rápido, digamos. Sí, claro, tiendas, sí, obvio, sí, es una El exponencial. argumento entonces es porque es una exponencial, ¿tá? No porque Sí, tiende a 0. Porque, sí, sí, es ¿tá? una exponencial, o sea, se me va a cero muy rápido, entonces, Ahora más sí. una constante, me va a quedar algo que no se no se te va a ir infinito. Sí. Y después esto. Pará, y antes de borrar ahí, yo Sí. tal vez no estoy entendiendo, no sé muy bien, esto tal vez un poco borroso, pero la separación esa de integrales, ¿Qué pasa? Que sacó para afuera a por b más 1 y separó en 2. Claro, a ver, tengo que pensar un poco. claro, es AB, lo saqué para afuera, separé en dos. O sea, Como falta un cuadrado, para. es b al cuadrado, es, ¿no? Porque, Sí, a ver, creo o que sí sea, que me faltó. queda eso, pero con unas constantes ahí medias. Sí, sí, me faltó. A ver, déjame ver. O sea, en el fondo igual no es necesario separarlo. Capaz que eso es lo que quería decir Julián. O sea, vos sacás la constante para afuera y después trabajas con un integrando y bueno, ves qué pasa. Ah, Pero es válido. O sea, creo que no te queda justo así, ¿no? Porque te queda a por la raíz de b al cuadrado más 1. Esa es la constante que sale para afuera. A por la raíz de AB, sí, Ah, pero, sí, sí, pero funciona, o sea, hay que hacer ahí una cuantita de función. Y si no dejas todo como la constante afuera y después el argumento es el mismo, como la exponencial de crece rápido. claro. Ahí va. ¿Sí se entiende, Julián? Sí, creo que está bien, haría la cuenta por mi lado, pero me imagino que... O sea, no es justo esas constantes que él escribió, pero queda algo así. O sea, lo puedes escribir como suma de dos constante por el mismo integrando, digamos. Bueno, y después dice que si la curva forma un ángulo constante, tengo que demostrar que es una espiral logarítmica. Y esto más o menos, no sé, se había visto de diferentes formas que lo habíamos tratado en el práctico, que era usando esto. ¿No? Y lo que podía hacer, que tomábamos una curva genérica, la derivaba esa curva, ¿está? Y después lo componía acá y terminaba quedando esto. Esto en realidad, digo, es a un medio porque son las normas de eso. Y bueno, y que lo que veíamos de que esto en realidad, estoy en las condiciones de que hablaba que era, en realidad esto era una ecuación diferencial, que estaba en las condiciones del teorema de Picard, porque claro, esto es una curva, aunque sea, digo, acá estoy en esto C1, entonces, bueno, que esto en realidad tiene una solución.
y bueno, y que esa solución de esta ecuación diferencial es la espiral logarítmica. Y después también había, que tal, yo lo dejé así en el ejercicio como le hemos hablado, después había una solución a esto que era expresando en forma E a la I θ, o sea, expresándolo en forma polar, que era, no sé, hacer cuentas y ver que quedaba una igualdad. Yo no lo hice de esa forma, yo lo dejé así como lo habíamos conversado en el práctico, de que llegaba a una ecuación diferencial y que si cumplía, y que si cumplía Picard iba a tener solución, y esa solución era la curva, la espiral logarítmica. Bien, un detalle, pasó varias gente igual eso, que al final pusieron eso, porque en otra clase, creo que fue Julián, comentó y tenía razón que no vale picar en ese caso, ¿no? Creo que la hipótesis que se rompe es que no es localmente el epsilon cero, eso, me parece. Total, la dejamos pasar porque en práctico se había hablado algo de eso. O sea, la forma de hacerlo era hacer las cuentas explícitas y encontrarse una ecuación diferencial de una variable. Y ahí sale, digamos, ahí sí la puedes calcular con variables separables y te sale que es esa. La tomamos como bien por eso, porque habíamos hablado un poco, capaz que salía por ahí, y no, capaz no se entendió que no, pero está bien. La hipótesis que se rompía es que tenés que poder escribir eso, tenés que poder separar el f de punto de... ¿Cómo es que le dicen? Tenés tipo y punto igual a f de xt o algo así. Claro, Y esto no lo puedes escribir de esa forma. Y eso, es interesante porque no solo que no lo puedes usar, sino que tampoco se cumple en realidad que sea única, porque es tipo única menos de parametrización que picar como que no sé. Claro, sí, la puedes recorrer más rápido o más lento. Claro, y son todas distintas esas en realidad, pero la traza... La traza es la misma, digamos, está bien. Pero lo tomamos como bien, digo, porque hubo varias personas que hicieron eso, y como habíamos hablado en clase, se tomó como bien, digamos. Pero ya aprovecho a comentarles que al final no valía eso. No válido, bien. Pero bien. O sea que estás con la cuenta explícita y más nada. Claro, o sea, varias maneras había de hacerlo, pero una era trabajar en polares, en coordenadas polares, y entonces te queda una ecuación, digamos, ecuación diferencial con una variable nada más. Tipo R' igual algo, y donde R es el radio. Entonces, usando variables separables, puedes calcular explícitamente cuánto es R y te queda tipo A por E a la BT, con otras constantes quizás, pero te queda igual estilo. Entonces ahí te sale que la solución tiene que ser esa. Pero bien igual. Bien, bueno, gracias. Buenísimo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, seguimos entonces. Brian, al final averiguaste con Miguel si con exponer una vez ya está o si va a haber que exponer alguna otra. Estaba moteado. Es una vez a priori, sí. Bien, okay. Una vez alcanza. Bueno. Vamos arriba. Y medio que lo vimos en el práctico también. Bueno, te da la tractriz, que es esta curva acá. Y la primera parte te dice demostrar que es una curva parametrizada, diferenciable y regular, excepto en t igual pi sobre 2. Y esta parte la habíamos hecho en el práctico, y es derivar y ver que se anula la derivada solamente en pi sobre 2. El coseno se anula en pi sobre 2 y esto acá vale también 0. Y es regular porque son composiciones de funciones a infinito y no se anula en otro lado. Esa es la parte A. La parte B, que era más interesante, te dice que la longitud del segmento de la recta tangente de la tractriz vale constante igual a 1 entre el corte con el I y el punto de tangencia. ¿Se ve ahí el segmentito? Se ve el dibujito, sí se ve. Está perfecto. Y bueno, entonces escribí la ecuación de la recta tangente, lo hice por el método que dijiste que capaz que daba menos cuentas, pero creo que me dio más cuentas.
escribí la ecuación de la recta tangente, de acá la sigo escribiendo, es esta de acá. Pasamos de página. Esta acá arriba. Y tenemos que corta el eje Y cuando la coordenada en X se anula, o sea, cuando S es igual menos tangente de T. Y luego sabemos que vale, esta es la recta tangente, sabemos que vale lo mismo que la tractriz, o sea, el punto de tangencia, cuando S vale 0, cuando esto igual a 0. Y la longitud la medimos como la norma de la diferencia de los dos valores, que es esto acá. Eso porque, o sea, está bien, pero ¿por qué es eso? ¿Por qué la longitud se puede medir como eso? Porque tenés el vector este acá, tenés el vector este acá, vaya la diferencia y te da la longitud de este vector. ¿No? O sea, en el fondo es porque es un segmento de recta, ¿no? La longitud Claro. era como la integral, la norma y la derivada, pero justo cuando sos un segmento de recta, la longitud Claro, es la norma del vector, que es eso lo que estás haciendo ahí. Ahí va. Claro, porque las integrales desaparecen porque son rectas. O sea, es lo mismo. Esta era la parte que dijiste que capaz que daba menos cuenta. Vos lo habías comentado con la integral también, en el práctico. Pero hice eso y es más o menos sí, o sea, es menos alfa prima de tangente de t más alfa de t menos alfa de t, se cancela y te queda tangente de t, sale la norma tangente de t para afuera por la norma de la derivada. Y la norma de la derivada es esto que está acá adentro. Es la raíz de todo esto. Acá vemos ya hay cosas que desaparecen, tipo esto vale 1, esto hace cosas. Y usamos la ecuación de los medios ángulos. Sustituí y me queda tangente de t por 1 menos 2 seno de t sobre seno de t más 1 sobre seno al cuadrado de t a la media. Y te queda esta fórmula acá, que esto acá si lo ven bien es tangente al cuadrado. Es 1 sobre tangente al cuadrado. Calculas la raíz, te queda tangente de t sobre la norma 1 sobre tangente de t, queda 1. No sé si se entendió la cuenta o... Era bastante directo el ejercicio, no tenía mucha cosa rara. Bien. No sé si los compañeros tienen alguna duda. Capaz que fui medio rápido, pero son cuentas nomás. Es hacer calcular esto acá. Bien. ¿Y otra parte del ejercicio o era esto nomás? Era esto nomás, eran dos partes del ejercicio. Ah, Fui bueno. rápido porque lo tenía todo escrito de antemano, ¿no? Si lo tenía que escribir capaz que demoraba bastante más. No, está bien, digo. Yo lo entendí. Digo, si los compañeros no tienen duda, ya terminamos. Sí, no quería sacarte tiempo el práctico demasiado, entonces lo escribo y además hacer este dibujo no me sale. Eso es El cierto. espiral ese que hicieron, que quedó espectacular en el pizarrón, no hay chance que lo haga yo. Bueno, entonces pregunto de vuelta, ¿alguien tiene alguna duda? Está bien, está bien. Y yo al menos no. Te entendió re bien, sí. Bueno, entonces listo. Buenísimo, Dale. Martín. Gracias. ¿No? Entonces, Bien, bueno, este ejercicio es mucha cuenta que hubo que hacer. Yo las tengo todas resumidas acá, así que nos vamos viendo. Pero es eso, ¿no? Es un montón de cuentas. Y utiliza la parte del ejercicio 3, ¿no? Con la parte del ejercicio 3 de este práctico, no lo tengo acá, pero pedía probar que la parametrización, que era una parametrización. Entonces ya teníamos calculado de ese ejercicio. Perdón, primero lo que me pide es calcular la ecuación del plano tangente. Esto ya lo teníamos del ejercicio anterior, que había que hacer las cuentas si llegamos a esto. Y bueno, después tomamos un punto P en el plano, escribimos la ecuación del plano tangente, escribimos las coordenadas de P y después sustituimos. Y acá viene todo el cuenterío de que las cuentas las hice por separado porque si no quedaba muy largo. Entonces calculé primero
cada término. No sé si estoy bajando muy rápido o va bien. O sea, ahí lo que estás haciendo es poner, digamos, quién es X, quién es Y, quién es Z, y bueno. Claro, ahí va. Está. Ahí va, estoy como renombrando para que quede más gobernable esto, que es bastante extenso. Entonces, la ecuación del plano la voy a calcular por separado. A, B y C, los tengo acá. A, B y C van a ser los coeficientes del plano del vector normal, perdón. Y bueno, las coordenadas de P también las escribo por separado y empiezo a calcular cada uno de estos términos. Entonces, bueno, acá sustituimos la cuenta. Y bueno, y así seguimos. Opa, no quería hacer eso. Y así seguimos con los otros términos. Vamos calculando. Y después sí, al final sustituimos todo. Hay un montón de cosas que se van a cancelar, ¿no? Este 2b coseno u seno u, con este menos 2. También aparece un menos 1, por ahí un coseno al cuadrado, acá un menos coseno al cuadrado, un menos seno, etc. Hacemos la cuenta, ordenamos y llegamos a la ecuación del plano tangente. ¿Seguimos? Por mí sí, los compañeros. Bueno, dale adelante nomás. Dale. Bueno, ahora para probar que la intersección con el XY es distinto vacío, lo que hacemos es la calculamos directamente, ¿no? Entonces para el plano XY el z vale 0, sustituimos acá por z igual 0 y nos queda esta ecuación que probamos que los coeficientes no se anulan simultáneamente. Para eso los elevamos al cuadrado y probamos que la suma es distinto de 0, que eso es esta cuenta de acá abajo, y llegamos a que esa cuenta da 1 más v al cuadrado, que es distinto de 0 para cualquier valor de u y de v. Por lo tanto, esta ecuación, esta de acá, siempre tiene solución, y es decir, la intersección es distinta a vacío. Había que probar que si P estaba en el plano en XY, la intersección de los planos era perpendicular. Bueno, si P está en el XY, la coordenada del Z vale 0. Y acá teníamos, la teníamos acá, las coordenadas de P. Vamos a subir un poco. Acá, entonces, bueno, si ponemos V igual 0, esto queda XP igual coseno de U y P seno de U, que es lo que aparece acá. Y bueno, y si miramos el vector con el origen, OP, nos queda que es el mismo vector que el normal al plano. Por lo tanto, concluimos que efectivamente el plano tangente y el XY son perpendiculares. Esa es la parte A. La parte B ahora nos define un conjunto B, que no lo escribí ahí, esto acá arriba, que es el disco cerrado, centrado en el origen, ¿no? De radio 1. Y hay que probar que la intersección es distinto a vacío. Para eso lo que vamos a probar es que hay un punto en el plano tangente que la distancia al origen es menor que 1. Es esto de acá. Entonces, bueno, volvemos a la recta de intersección. Esta la hemos calculado arriba. Del plano tangente con el XY. Y ahora lo que hacemos es tomar una recta perpendicular a R por el origen, que es esta de acá. La idea es hallar la intersección de las dos y probar que esa intersección está a una distancia menor o igual que 1 del origen, por lo tanto el punto de intersección estaría en B. Y como está en el plano tangente, la intersección sería distinto a vacío. Bueno, la recta perpendicular queda expresada de esta forma.
Y bueno, ahora hay que resolver el sistema para hallar las coordenadas de el punto que no le puse nombre. No le puse nombre. Bueno, resolvemos y llegamos a que, casi le puse h, que la x de h es esta, la y de h es esta otra, estas son las coordenadas de h, y ahora lo que calculamos es la distancia del origen a h, y son todas estas otras cuentas. De acá, pero ¿qué hace? Simplifica todo, y llegamos a que la distancia es 1 sobre raíz cuadrada de 1 más v cuadrado, y eso es menor o igual que 1, para cualquier valor de v real. Entonces lo que construimos es que la distancia del punto h al origen es igual a esto, y como esto es menor o igual que 1, nos queda que está en el conjunto B, y por lo tanto la intersección acá quedó mal escrito. Por lo tanto la intersección es distinto a vacío, para cualquier valor de V y cualquier valor de U. Para cualquier valor de U se cumple. No sé si fui muy rápido y si hay alguna pregunta. Digo, yo entendí lo de la recta normal, perpendicular, ¿todo entendieron eso? ¿Por qué hizo eso? Está buenísima la idea. A ver si me... O sea, todo está pasando en el plano XY, entonces podemos pensar que estamos en el plano XY y tal. Voy a hacer acá el dibujito. Ah, bien, pues yo vi los dibujitos, no... Entonces, él sabe que fondo blanco ahí. el plano tangente corta al plano XY en alguna recta. Porque son dos planos, como se intersectan, forman una recta. Entonces lo que hace es, bueno, agarrar una recta que pase por el origen y que sea perpendicular a esa recta. ¿Por qué? Porque eso me da la distancia, ¿no? Si sos perpendicular, sos la distancia. Y después lo que prueba es que este punto tiene norma menor que 1. Menor o igual que 1. Entonces, la recta verde es la que venía de cortar el plano tangente con el plano XY. Y después estás encontrando un punto que está en la recta verde, que está a distancia menor o igual que 1 del origen. Estuvo buenísimo. Yo no lo pensé así, pero estuvo buenísimo. Esa es la recta verde que le escribía por ahí. Y la otra es S, la que dibujaste con naranja. Ahí va, S. ¿Se entiende por qué entonces hizo ese camino? El silencio es que no hay dudas o que están pensando. Muy buena, sí. No, sí, estuvo re claro. Y yo al menos entendí. Y estuvo bueno porque aparte de la formulita que llegaste, si vos te fijas, cuando el V es 0, que es cuando estás en el plano XY, te da que la norma es 1. Ahí tenés probada la parte A también, ¿no? De que si el punto de XY estaba en el plano XY, perdón, si el punto estaba en el plano XY, estaba a distancia 1 del origen. Porque cuando está en el plano XY, esto vale 0. Entonces te queda a distancia 1. Digamos, la segunda parte de la que te pedía probar eso. Es coherente con eso. Aparte está bueno porque llegás a una forma explícita de cuál es la distancia. O sea, podés calcular la mano, sabiendo cuál es el punto que estás calculando al lado tangente. Ah, buenísimo. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan los compañeros? Gracias, se me repasó también. Pero ahí va, yo ahí lo que hice fue hallarle el complemento al gradiente de esa función. Pero con eso tenés el tangente, ¿no? Porque justamente el gradiente te queda perpendicular a la curva de nivel. En este caso, superficie de nivel. Pueden pensarlo, yo no sé si se acuerdan de eso, cálculo 2, pero lo pueden pensar como que el gradiente geométricamente les está diciendo hacia dónde crecen o decrecen las curvas de nivel. Entonces, en el plano sería tipo los dibujitos de mapa que tienen las alturas. Este punto, digamos, es el más alto, estás en la montaña, vas bajando, entonces el gradiente apunta, al revés creo, máximo crecimiento, es perpendicular siempre a las curvas de nivel. Y con la superficie pasa lo mismo. Si ustedes tienen una superficie que es
la primaimagen de un valor regular. Entonces el gradiente siempre les queda perpendicular. Acá hay un punto P, un punto P. En un punto P, no sé cómo ponerlo. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, sí. Entonces, el mapa de Gauss o la aplicación de Gauss está caracterizada por dos cosas. Primero, es un mapa o una función que va de la superficie a la esfera, y queda totalmente caracterizado por dos propiedades. O sea, si encontramos una función que cumple estas dos propiedades, es el mapa de Gauss. Una es que n de p pertenece al tangente complemento. Agarramos un punto P, entonces el vector n de p tiene que ser ortogonal al plano tangente en ese punto, y otro es que la norma de n de p sea 1. Entonces, la condición 2 es simplemente para que estés en la esfera, porque querés que estés en la esfera. Y la condición 1 es como podemos pensarlo como una manera de decir que es orientable en la superficie. Porque si siempre estamos pidiendo que sea normal, te da como una orientación canónica, hacia afuera o hacia adentro. Entonces, ¿qué mapa podemos construir con esas dos propiedades? El gradiente normalizado. Ahí va. El gradiente ya sabemos que cumple esto. Por lo que decíamos. El gradiente es ortogonal a las curvas de nivel, a la superficie de nivel. Entonces, si acá está el plano de tangente, el gradiente automáticamente cumple 1. El problema es que capaz que es lo normal, pero eso, al final de cuentas, no es un problema. ¿Por qué lo podemos normalizar? Justamente, como es una superficie regular, esto nunca vale 0, digamos. Esto era una de las definiciones que sea superficie regular. Como el gradiente nunca vale 0, lo podemos normalizar y hacer que siempre el vector tenga norma 1. Entonces, podemos definir el mapa N, que va de la superficie S a la esfera, que manda X y Z en el gradiente de F en X y Z sobre la norma del gradiente de F en X y Z. ¿Se entiende por qué eso cumple 1 y 2? Sí, sí, se entiende. Entonces, digamos, si el objetivo es calcular el mapa de Gauss, con eso ya estaría. Si tuviera parametrizada la superficie, puede hacer un jueguito parecido, porque vos también conoces un vector que es normal. ¿No? Si la superficie, en vez de ser la primaimagen de un valor regular, es la parametrización de alguien. ¿Quién es un vector normal que vos sabés que siempre hay? Y El podés. producto vectorial de las derivadas Claro, parciales de la de los parametrización. tangentes, claro. Ahí va, ¿no? Porque sabemos que las derivadas parciales generan el plano tangente. Entonces la dirección perpendicular es, o la dirección ortogonal, mejor dicho, es ortogonal a ambas direcciones. Entonces, el mapa N lo puedes escribir como mandando X y Z a el producto vectorial de las derivadas parciales sobre su norma, de vuelta, porque siempre necesitas que esté normalizado. Digo, la parte de normalizar es fácil, el tema es darse cuenta cuál es el vector que nos sirve como vector normal. Z con X sube de X y Z. Entonces, ahí tenemos cómo encontrar el mapa de Gauss, tanto para superficies paramétricas, como para superficies que provienen de la primaimagen de un valor regular. ¿Sí se entiende eso? Sí, sí, se entiende. Sí. ¿Quieren seguir con el ejercicio 8 a ver cómo se sigue? ¿O quieren ver otra cosa?
Después de ahí se hacer las cuentas, ¿no? Sí, yo creo que teniendo el map de Gauss, después lo otro queda sencillo de hacer. Sí, Una pregunta, dale. porque, o sea, entendí eso de las parametrizaciones, pero ¿qué pasa en los casos en que las parametrizaciones no te cubren toda la superficie? Tipo, viste que en la esfera siempre te queda, por ejemplo, una línea porque va de 0 a 2pi, pero no incluido y cosas así. Sí. Está justo ese caso, o sea, está bien, a priori no estás cubriendo todo, pero medio que lo podés obviar. ¿Cómo es la pregunta exactamente? O sea, Que digamos en la esfera o en el hiperboloide del ejercicio 3, por ejemplo, del práctico anterior, nunca cubrís todo, siempre te queda una recta que no cubrís. Porque viste que las son, por ejemplo, de menos pi a pi por r, por ejemplo. Esto sí creo que era el hiperboloide. Entonces, el punto de coordenadas pi, digamos, porque no es cerrado, digamos. Si fuese cerrado no te queda inyectivo y no es un difio. Entonces, la manera de que te quede inyectivo es quitarle una recta. Es como que vos parametrizás toda la esfera menos un ángulo. Hay un ángulo que no estás parametrizando, digamos. Una manera de arreglarlo, hay que hacer las cuentas de si funcionan, es poner de un lado cerrado, digamos. De un lado cerrado y otro lado abierto. El problema es que ahí no te queda definido un abierto. Y la parametrización va de un abierto U en R2, y si vos pones esto así no es abierto. Entonces, te complica la definición, digamos. ¿Sí? ¿Todos entienden entonces qué es lo que está hablando el compañero? O sea, todavía no dije la respuesta al problema, pero ¿entienden cuál es el problema que hay? Sí, sí. Esto falta. Entonces, hay dos opciones. O agarran otra carta que parametrice un cachito acá, que contenga esa recta. Entonces, con las dos cartas tienen todo. O muchas veces lo pueden terminar obviando, digamos, porque no... O sea, si están en superficie regular, así que más o menos saben cómo es la geometría, o sea, esto no es formal, ¿no? Funciona para hacer las cuentas, depende de qué tanta formalidad quieran tener. Lo pueden terminar obviando. O sea, agarran un mapa solo y ven qué pasa. O sea, una carta sola y tal. Y si no, bueno, tienen que encontrar dos cartas. Tienen que encontrar dos cartas y ver qué queda. O sea, y en ese caso, digamos, el mapa de Gauss sería como tipo una especie de función partida, que decís en todos lados vale esto y ahí vale lo otro, ponele. Claro, va a haber un lugar para un ángulo en particular, por ejemplo, si es la esfera, donde puede ser que sea distinto. El tema es que se tiene que pegar bien, ¿no? Porque cuando escribimos varias cartas, la condición, yo no sé si llegaban a ver eso en teórico. Ese es el tema. Si no lo llegan a ver, lo vemos después. La condición es que si tienen varias cartas, la intersección te queda un difio. ¿Eso lo llegaban a ver o no? cálculo 3 sí, pero no todo el mundo dice. Entonces, hago un dibujito porque te preguntaron. Por eso es que todavía no nos estamos metiendo en eso, porque si no lo vimos en teórico, vamos a hacer algo que no sea una esfera. Si lo hacemos más general. Entonces, tenemos un punto P, tenemos una carta que parametriza esto es un X de U, tenemos otra carta que parametriza esto es X, Y de V. Entonces, ¿cómo es el tema? Acá tenemos un R2, donde hay un U, que se mapea ahí por X o por Y. Acá tenemos otro R2, con un V, que se mapea ahí, mediante Y. Entonces, para que todo funcione, digamos, para poder hacer esto y que todo tenga sentido, hay que pedir lo que se llama que sean compatibles las cartas. Y es lo siguiente, fijarse que si nosotros agarramos un punto acá, que cae acá adentro, el P, por ejemplo, u otro, después con la inversa de phi, como phi es un difio, tiene inversa, podemos ir a R2. De vuelta. Entonces eso nos define un mapa que va de R2 en R2, componiendo X con la inversa de Y, por ejemplo, o al revés, Y con la inversa de X. Y lo que hay que pedirle es que ese mapa sea un difio, como mapa de R2 a R2. Definición. Dos cartas son compatibles. Dos cartas o dos parametrizaciones. O sea, las cartas son las parametrizaciones.
son compatibles. Sí. Vamos a poner a ver. Vamos a agarrar unas direcciones. Agarramos un punto V que va por sí a un punto Q en la superficie de S y va por I a la -1 a V, a un punto de la forma, no sé, WZ en V. Entonces hay que pedirle que ese mapa, ya que es un mapa que va de U en R2 en V en R2, sea un difio. Entonces digo, no alcanza con elegir cartas hacia el azar y cubrimos todo, sino hay que tener cierto cuidado. Más que nada, o sea, ¿por qué es esto? ¿Cuál es la intuición detrás de esto? Siempre recuerden esto, pedimos difios para poder hacer cálculo arriba de la superficie. Bueno, nosotros a priori sabemos hacer cálculo en RN. No sabemos hacer cálculo en cosas curvas, ponele. O sea, cálculo 3 algo se ve, pero poquito. Entonces, ¿No necesitas que además preserve la orientación? bueno, habría que pedirle eso también, sí. Es que si no preserva la orientación, no sé si puede ser un difio. Porque no te queda continuo, creo, ¿no? Porque vos tenés vectores acá que te van. Pero vamos a pedirlo por las dudas. Con la misma orientación. O sea, la orientación en el fondo es el mapa de Gauss, es lo que te está dando la orientación. Entonces le tenés que pedir que el mapa de Gauss sea compatible o que apunte para el mismo lado. Entonces les explico un poquito el porqué de esto y seguimos con el ejercicio. Entonces las cartas nos permiten hacer cálculo arriba de la variedad. Entonces en este lugar podemos hacer cálculo. O sea, cálculo me refiero a hacer derivadas e integrales. Como es un difio, sabemos que tiene derivada continua, entonces podemos derivar acá arriba. Y la otra me permite hacer cálculo acá. Pero lo que tiene que pasar para que todo funcione bien es que acá en el medio, si yo hago el cálculo con la parte rosada o hago el cálculo con la parte gris, me da lo mismo. Porque si no, está todo mal, digamos. Depende de qué carta agarres lo que te está dando, y eso no está bueno. Entonces la manera de hacer que dé lo mismo es que el mapa que va ahí en la intersección sea un difio. Entonces eso te asegura que las cuentas que vos hagas en una carta van a ser las mismas que puedes hacer en la otra. No te cambia nada. O sea, no depende de las cartas, en el fondo. Está bien definido porque no depende de la carta. Entonces, todavía como no vimos eso, lo que pueden hacer por ahora es, si pasa eso, como decía el compañero, borré el dibujito, de que tienen una parametrización que parametriza todo menos una curva, o sea, algo de dimensión 1, o sea, se olvidan, piensen como que parametriza todo y bueno, no es tan grave porque es una curva. O sea, están en algo de dimensión 2 y están obviando algo de dimensión 1. O sea, lo pueden despreciar, digamos. ¿Sí se entiende? Así que por el momento lo despreciamos. Después, cuando veamos bien todo esto en el curso, ahí vamos a empezar a prestarle más atención. Pero por ahora, hagan en cuenta con que parametriza todo y bueno, hacer la cuenta así nomás. Agarra el mapa y calcula el mapa de Gauss. Y ven queda. ¿Respondí la duda? Sí. Yo en realidad estaba pensando, por ejemplo, en la cinta de Moebius, que viste que vos podés parametrizarla así medio con revolución, y en realidad te queda una línea, pero justo ahí el mapa no es continuo de un lado y del otro. Claro, el mapa Por de eso, Gauss ahí, por eso no tiene la claro, misma orientación. Ahí va. está por eso, o sea, pidiendo que preserve la orientación, evitas ese caso. Ahí Claro, era. evitas eso, sí. Sí. O sea, piensen en el fondo, si hicieron cálculo 3 o están haciendo complejos que hacen integrales de línea. Si ustedes vieron que la integral de línea depende cómo está orientada la curva. Si ustedes la recorren de un lado, da el opuesto que si la recorren para el otro. Entonces, en una banda de Moebius, como no hay orientación, no saben cuál le está dando. Porque no saben si la curva va para un lado o para el otro, porque cada punto tiene dos orientaciones válidas. Y no rompe nada, digamos. Por eso es que no queremos esos casos, porque ahí no puedes hacer cuentas. O sea, cuentas clásicas, capaz puedes definir alguna integral media rara ahí, pero no puedes hacer cuentas así como ven en cálculo 3.
Bien. Bueno, seguimos con las dudas. ¿Qué otro Yo ejercicio? después tenía una duda del ejercicio 3. Dale. Una duda de letra, más que nada. Ejercicio 3. Déjame copiarle, lo leemos. Ajá. Entonces tenemos una parametrización. Tenemos dos curvas que lo que hacen las dos cosas constantes. Ajá. ¿En cuál es la duda? Lo que no entendí es esa parte de probar que determinan segmento igual longitud. Tipo, ¿a qué se refiere con eso? Tipo, tenés que calcular la longitud sobre la otra curva. Sobre la tercera curva que te da, digamos. Vos tenés dos curvas y, digamos, la longitud sobre la curva esta, yo lo que entiendo que es, tipo, esta longitud. O sea, para cada t vos tenés una longitud esta, ¿no? Porque viste que esta curva es la primera coordenada constante y muevo la segunda. Esta es la primera coordenada constante, pero distinta de esta, y muevo la segunda. Y esta es al revés. Esta es la segunda coordenada constante, o sea que para el mismo tiempo, pero movés la primera coordenada. Entonces es como que vas recorriendo las dos curvas a la vez, cuando la segunda constante la segunda coordenada es constante. No entendí eso. O sea, yo al principio pensé que ibas a decir lo que yo interpreté también, pero eso último no lo entendí. ¿Y qué fue lo que vos interpretaste? Capaz que yo estoy viendo mal. No, claro, yo pensé lo que vos propusiste al principio, que para cada t fijo, me dice la distancia esa que hay entre phi de u1 bt y phi de u2 bt, y veías que te daba siempre lo mismo, pero ese no es el caso, tipo, depende de la v de t que te agarres. Al menos a mí, tipo, la longitud me quedó u2 menos u1 por b' de t. U2 menos U1 por B' de t. Sí, o sea, ahí lo que hice fue restar, o sea, ponerle alfa 1 y alfa 2 a las dos curvas esas de arriba. Tipo, lo que hice fue la norma de la... Sí, no estoy seguro si lo que hice está bien en realidad. Segmentos de igual longitud sobre la curva phi de t constante. Pero sigo sin entender dónde interviene eso de la phi de ut y coma constante. O sea, es esto que está acá, ¿no? Cuando v es constante, digamos, esto es constante, esto es constante, esto es constante, y nos queda una curva tipo u por una constante más, o sea, u con una constante, u por una constante más u. Sí, eso lo entiendo. Pero, ¿cómo es eso de que determinan segmentos de igual longitud sobre las curvas? Claro, porque No vos para entiendo cada eso. constante tenés una curva distinta, ¿no? Por eso las curvas, pero a ver, ahora me estoy mareando yo también. No entiendo qué vincula eso. Te digo longitud sobre las curvas phi de ut constante. Lo podemos pensar así, debe ser esto, mira. Cuando vos fijás la primera coordenada y movés la segunda, si quieren, más que nada x, y piensen en el plano x, y, es como que te mueves en una sola dirección. O sea, puede ser una curva, pero digo, te mueves en una sola coordenada. Y la otra es al revés. La otra vos tenés el t constante, y cuando movés el u de t, como ves la primera coordenada, sería una curva así, digamos. Phi de u de t constante. Entonces vos lo que decís que hay que hacer es fijar un t en las dos curvas esas del principio y después ¿qué? Y calcular el segmento de este de acá. Determinan segmentos de igual longitud sobre las curvas estas. Por eso. O sea, vos tenés una curva que movés la primera coordenada y dejás la segunda constante. Esa curva cortan dos puntos, o sea, cortan en un punto cada una las otras dos. Entonces tenés dos puntos. Ahí.
Y esos 2 puntos te determinan esta curva, digamos. Que empieza acá y termina acá. Entonces lo que habría que ver es que la longitud de estas curvas son constantes. Si quieren, piensen algo así. Tienen en R2. A ver, f de xy igual x menos y. A eso me define una curva. Cuando yo dejo constante una de las dos cosas, me define una curva. Entonces, f de x0y es x0 menos y. O sea, y de t, ¿no? El y varía. Entonces, ¿cómo son los puntos que cumplen esa ecuación? Donde x0 menos y de t es constante. Voy a hacer el dibujo porque creo que no vale la pena hacer la fórmula explícita. O sea, lo que estoy pensando es esto. Tienen 2 curvas, si quieren piensen en rectas paralelas. Y lo que quieren ver es que, o sea, esto es variando la segunda coordenada. ¿Qué es lo que pasa ahí? Variando segunda coordenada. Y quieren ver que cuando varían, perdón, la primera coordenada, que les queda una recta así, en realidad, una curva así, la longitud que queda, digamos, entre los cortes de las primeras 2 curvas y esta es constante. O sea, no importa cuál, siempre da lo mismo. Esto es variando la primera coordenada. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Hay que ver que estas distancias son constantes. O sea, se resumiría a agarrar distintos tiempos, digamos, metérselo a la phi de ut como constante, mirar las longitudes y ver que son... Pasa que ahí como ves cómo parametrizarlo. Y es que está parametrizada porque depende solo de t, porque esto es constante. Justamente, o sea, vos podés pensarlo como que esto No, claro. t va a u de t, y esto lo mandás a phi de u de t constante. Entonces, Sí, en sí, realidad sí. es una curva que, digamos, es una curva clásica, parametrizada con un parámetro. Eso lo entiendo. Lo que no entiendo es a la hora de mirar la longitud, tipo explícitamente, cuáles serían los extremos. Y pues eso tenés que calcularlo, tenés que ver cuándo intersecta phi de ut constante con phi de 1 bt. Se va a quedar algo que Ahí va. depende de 1. Tenés que hallar este Claro. punto de corte, este punto de corte, en función de t, y eso te va a dar los límites de integración, digamos. Acá tenés t0, acá tenés t1. Entonces la longitud va a ser la integral entre t0 y t1 de la norma de alfa prima de u de t constante. Cuando pongo alfa prima es respecto a t, pensándolo así, es un mapa que solo depende de t al final, de t. Entonces el t0 y el t1 lo tenés que encontrar usando eso, que tienen que cortar a las 2 curvas. Ahí el t el t de la curva de esta última no va a ser el mismo t que agarres en las 2 primeras, ¿no? Son bichos distintos, ¿no? Sí, lo puedes pensar como cosas distintas. ¿Sí? O sea, en el fondo puede ser el mismo t, pasa que la función v y la función u son distintas. O sea, si quieren hacemos la cuenta con uno de los 2 tiempos, para ver cómo sería. A ver. Igual una cosa, Sí. o sea, entendí cómo es, pero lo que no me convence es por qué sabes que la curva phi de vt constante siempre va a cortar a las otras 2 curvas. O sea, supongo que puedes hacer la cuenta y fijarte qué pasa, pero... Lo podés pensar así, digamos. Pasa en R2. ¿No? Vos estás
En R2 tenés tu U, que en este caso es de menos pi a pi en la vertical. O sea, es, en este caso, el U que te estás tomando para parametrizar va de pi sobre 2 a menos pi sobre 2, y en X todo R. Y acá, si vos te tomás una curva con una variable constante o la otra variable constante, se cortan. Y vos lo que estás haciendo es mandar esto por la parametrización. Entonces, ese punto de corte se tiene que respetar allá. ¿No? Este sería I constante, o si querés, V constante en realidad. No, perdón, U constante. Acá le ponemos U. Y esto es V constante. Y esto es V. Entonces, vos ahora lo mandás a tu superficie y tenés. Esto sería X de U de T constante, ¿no? Porque es cuando el U era constante. Y por otro lado vas a tener X de constante V de T. Entonces, como se cortaban antes, ahora también se tiene que cortar. Hay un punto ahí que se tiene que cortar. ¿Sí se entiende? Sí, ahora sí. Entonces, si quieren hacemos eso. Vemos cómo se encuentra uno de ellos, T0. T0 o T1, da igual. ¿Quieren hacer eso? ¿Quieren ver otra cosa? Entonces, díganme, ¿qué quieren hacer? O sea, es reemplazar en la expresión de phi y igualar, ¿no? Claro, o sea, por un lado tenés U2 constante y B que se va moviendo, y otro lado tenés B constante y U que se va moviendo. Eso te define dos curvas y tienes que ver cuándo se cortan. O sea, cuál es el T que hacen que las dos curvas sean iguales, o sea, el mismo punto. Así como haces en R2, digamos, vos tenés dos curvas en R2. ¿Cómo haces para saber si se intersectan o no? Te queda un sistemita de ecuaciones, y si vos encontrás un punto que está en ambas, es que, o sea, si encontrás una solución al sistema, que no tiene por qué ser lineal, pero es un sistema de ecuaciones, quiere decir que hay un tiempo donde las curvas se cortan. O sea, la existencia sale de esto. Siempre se van a cortar en algún lado. El tema es ver bien cómo queda esa expresión, o sea, cuál es el tiempo exacto en que se corta. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que sale la cuenta, no sé. O sea, por mí seguimos. Sí. ¿Sí? ¿Seguimos? Si llegan a intentarlo y no sale, la vemos la que viene, igual lo preguntan en el foro, ¿sí? Pero debería ser, no sé si fácil, porque hay que hacer las cuentas, pero la idea central es esta, digamos. Bien. Bueno, ¿con qué seguimos entonces? Yo tenía un par de preguntas pequeñas y tipo técnicas. Dale. Tengo el recuerdo de que el viernes viste como una definición de, de la primera forma fundamental que no era exactamente lo que vimos en el teórico, no me acuerdo qué era eso. O sea, yo lo que dije la otra vez, que creo que lo saqué de la clase de teórico, era que si tenés una parametrización, entonces la primera forma en un punto P, o sea, la matriz asociada a la primera forma, porque la primera forma es una forma bilineal. La matriz asociada a esto, te quedaba el producto de escala, o sea, te quedaba el E, F, F, G, donde el E es el producto escalar clásico de R3, de XU con XU, o sea, siempre evaluado en P, ¿no? Porque esto depende del punto. En P, XU de P. Entonces, o sea, la pregunta era medio tonta más, que vos cuando pedís la primera forma, tallamos F, G y estamos, digamos. Sí, calculan estos coeficientes y tienen la matriz asociada. Después, si quieren, pueden calcular la forma bilineal, ¿no? Porque una vez que tenés la matriz asociada, la forma bilineal es multiplicar de un lado y del otro, por los vectores. ¿Sí se acuerdan de eso?
Si no lo vemos. A mí me quedaron muchas cuentas. En el 2, por ejemplo, había unas cuentas muy feas, y le metí al Python para que me lo simplificase todo. Y quedó algo ahí. Está, yo qué sé. Pero hay muchas cuentas. Entonces se volvió un poco tonta. La parte B, no sé. Bien. ¿Cómo te quedó la parametrización al final? La parametrización. Tengo acá. Ajá. Bien. Mira, me quedo. La primera coordenada era U sobre. Es medio grande el sobre. Bien. Ahora sí. Empiezo otra vez acá abajo. Ahora. X y V va a ser entonces un sobre U sobre U cuadrado sobre 4. U O U cuadrado. sobre. Ahí va. Tal vez es más natural pensarlo como U sobre 2 al cuadrado, pero. Yo qué sé. Es lo mismo. Ajá. Ahí va. Lo mismo, pero con B Ajá. y más 1. Más 1. Bien. Después, Después, la segunda coordenada es lo mismo, pero con B arriba. ¿está? Entonces, U sobre 2 al cuadrado más V sobre 2 al cuadrado más 1. Y después, Y la tercera coordenada es el promedio de los cuadrados, tipo U cuadrado más B cuadrado sobre 2. U cuadrado más B al cuadrado sobre 2. Bien. Bien. Sí, son medias feas las fórmulas, las cuentitas que hay que hacer, sí. Está, pero no. Yo no sé, yo hice eso. Se la di al Python y me simplificó todo. O sea, Estaba medio trucho, no sé. ¿cómo quedaría, por ejemplo, x de u sería 1 por todo esto, menos u por la derivada de esto respecto a u, que es 2u, todo esto sobre lo de abajo al cuadrado. Claro, y después productos internos entre esas cosas. Supongo. No, esto es en la primera coordenada, en la segunda arriba no queda nada, entonces queda menos v por la derivada de esto respecto a u, es u, acá no es 2u, es u nada más. Sobre esto al cuadrado, y acá simplemente es 2, es u nada más. Sí, o sea, te va a quedar larga la cuenta, pero debería poder hacerse. Bien. De hecho, mira, te cuento, era tan larga la cuenta que en Python la tuve que separar en partes porque de una me tiraba un error. No, tan larga me parece que no debería de ser, pero... Bueno, Igual, tipo, no es necesario que pongamos todo eso, ¿no? O sea, podemos decir, hay que hacer esto y después de muchas cuentas poner solo el resultado. Porque si no es hojas y hojas de cosas. Obvio, pueden contar un poco ahí cómo la hallaron, igual, o hacer un anexo, ponerle y tirar la cuenta ahí, o dicen, bueno, calculamos eso y bueno, o sea, ponen este vector, ponen, bueno, el x de u vale tanto, el x de v vale tanto, productos internos valen tanto, ya está. Que de hecho si ustedes agarran libros y artículos es así, no hacen todas las cuentas. Tipo, te cuentan cómo se hace y bueno, si vos querés ver si hizo bien la cuenta, hace vos la cuenta y fíjate. Claro, porque si no pasa eso, digamos. Haces un libro de 100 páginas, te quedan 500 por las cuentas. Y a veces son cuentas que son largas, pero son fáciles. O sea, es derivar y hacer productos internos y cosas. No vale la pena escribirlas, pero ustedes sí la tienen que hacer. No escribirla, si quieren no la escriban explícitamente, pero hagan la cuenta en un papel aparte ahí, para ver cuánto da. Bien. A mí se me está complicando en el ejercicio 10, para la parte B, echar la segunda forma. 10.
No sé si podríamos ver eso. Bien. Con la primera no tuve problema, pero la segunda se me complicó. Miguel dijo que iba a pasar un pique lineal por el Ah, bueno, si quieren, esperamos. Algo de teórico que no vimos, pero... La segunda, Igual eso lo había dicho para el ejercicio del TO, ¿no? El ejercicio 11 creo que es. Ah, ok, ok. o sea, ¿cómo se define la segunda forma? O sea, la matriz asociada a la segunda forma. Pero ahí va a ponerle, el F chico ese que te dice en la sugerencia, es lo que decía Miguel, me parece, que no vimos todavía. Claro, capaz que no vieron esto, la matriz asociada. O sea, hay una forma explícita de calcular estos coeficientes. Así como la primera Sí, creo forma. ¿Eso no lo vieron todavía en teórico? No, eso no lo llegamos a ver, no. Ah, entonces van a tener que esperar. Yo la verdad que no me acuerdo cómo son. Soy malísimo con la memoria. Pero hay una formulita, tipo así como en el otro, el E mayúscula era el producto interno entre este y esto. Hay una formulita para hallar estos. Entonces esa después va a Bien, ser la ok. matriz asociada. Que de hecho es lo que aparece ahí en el 11, creo, sí. Hay una sugerencia en el 10, viste, que te dice que F chiquita va a ser 0. Ese F chiquita es este F. Pues, tío, si todavía no vieron el teórico, lo vemos después. Lo vemos después porque yo tampoco me acuerdo cómo es. Bien. Entonces, ¿alguna otra duda? El 8, 10, 11 y el 13. Tipo, cuando nos pide ayer la curvatura de todo, parece el 11. Ahí va, ahí el 11. La curvatura, si solo dice curvatura, se refiere a curvatura de Gauss. Dale, le pregunté eso a mí. Y siempre te depende del punto, ¿no? Si lo hagas. Claro, depende del punto porque viste que una manera de calcularlo es como el producto de los valores propios de la primera forma. De la primera forma no, del diferencial de mapa de Gauss. Sí, eso. Entonces, el diferencial mapa Gauss depende del punto que estás calculando. Entonces, los valores propios pueden depender también. Por ejemplo, un toro. O sea, eso es algo muy loco que pasa en un toro. Si sale el dibujito. Digamos, vos tenés acá. A ver, tenemos esa curva y tenemos la otra que nunca me sale el dibujo. Ahí va. Entonces, sobre esta curva, o sea, no sé si justamente es esa, pero hay una curva que tiene curvatura 0. A ver si lo puedo hacer en GeoGebra. Si abre. Abre. Hay dos puntos del toro, dos curvas del toro que tienen curvatura 0, que justo lo pueden pensar así, digamos, acá, en esta parte, tienen curvatura positiva, ¿no? Porque es con concavidad positiva, pero adentro tienen curvatura negativa, porque les queda al revés la... No sé si se lo habrán imaginado o no, o sea, ustedes agarran una dona, cómo se curva el lado de afuera es al revés de cómo se curva el lado de adentro. De un lado sale y del otro lado entra. ¿Lo ven eso? Igual, no sé cómo hacer para que tenga curvatura así. No, por eso, el argumento después es, o sea, lo puedes encontrar explícitamente, pero la curvatura es algo continuo. Entonces, si vos en un lado tenés curvatura positiva y en otro lado tenés curvatura negativa, tiene que haber un punto en el medio, tiene curvatura 0. Supongo que es en la parte de arriba. Claro, hay como una línea acá arriba y una línea acá abajo, digamos, donde se junta la parte de una curvatura con la otra. Por acá hay una línea, por acá abajo hay otra, donde la curvatura es 0. Qué raro, porque está como torcida.
Sí, o sea, el dibujo es horrible de hacerlo, pero por eso, o sea, No, es un pero- ejemplo de que depende del punto. Hay lugares Ahí que va, tienen pero curvatura. ¿Dale? no, que es un fucking círculo, ¿cómo? Claro, es ¿Cómo como puede un tener círculo. curvatura? No me anduvo el GeoGebra, pero pará. A ver si lo hacemos acá. Porque estas cosas dibujarlas es medio... O capaz buscamos un toro. Por matemática, porque va a salir cualquier cosa, ¿sí? Este, por ejemplo. Hasta chiquitita. ¿Por qué en Facebook? Acá capaz que se ve. La línea blanca esta, más o menos, por ahí, en realidad está un poquito más atrás, es la que tiene curvatura cero. O sea, una manera intuitiva de pensar eso es, las curvaturas principales, que son los valores propios, es, vos te parás en un punto y te está diciendo en dos direcciones perpendiculares cómo son las curvaturas. Entonces, ¿qué pasa acá arriba? En una dirección, vos te movés así, ¿no? Todo para adentro, pero en la otra te estás moviendo así. Entonces, como curva, digamos, el concepto de curva tiene curvatura, pero como curvatura principal no, tiene curvatura principal cero. Entonces, como la curvatura de Gauss es el producto de las dos, te queda cero, por algo te da cero. Acá es distinto, porque acá vos te mueves así, y aparte te mueves así. Entonces las dos están curvadas, digamos. No te queda ninguna que sea recta. Entonces, como las dos son curvadas, las dos tienen curvatura distinta de cero, entonces el producto es distinto de cero. Y acá es lo mismo. Tenés una que viene para afuera, y tenés otra que viene así. Entonces, tenés dos curvas que son con curvatura. Pero justo acá arriba y acá abajo hay una de las direcciones que tiene curvatura cero. Digamos, no está torneada la curva. Entonces, eso te está diciendo que depende del punto. Vos en el todo tenés puntos donde tiene curvatura negativa, curvatura positiva y curvatura cero. ¿Se entiende eso? Sí, ahí se vio bastante claro. Estoy choqueado de vuelta. Está Sí, bueno. son cosas raras. Otra cosa rara, que no sé si lo hablaron en teórico, ¿qué curvatura de Gauss tiene un cilindro? Lo habló hoy. Eso lo vimos hoy, que tenés una curvatura en un sentido cero y otra, sí. Ahí va. Y es algo raro, porque uno dice un cilindro es algo curvo, pero la curvatura de Gauss, que es una definición, claramente hay muchas curvaturas, pero la curvatura de Gauss de un cilindro es cero. Claro, yo ponele para choquearme, igual me estaba basando en la instrucción del cilindro, porque si tipo, te da una recta, ponele. Sí, eso. Claro, es eso mismo. Las curvaturas principales te están diciendo cómo te curvas en dos direcciones particulares, que son las direcciones principales. Entonces, en un cilindro, ¿qué pasa? Vos tenés una dirección que se curva así, entonces curvatura distinta de cero, pero tenés otra que es una recta. Entonces, la roja tiene curvatura cero, esta tiene curvatura distinta de cero, pero el producto que me da la curvatura de Gauss es cero. Hay pila de videos de, capaz les pinta mirar, de por qué, o sea, cómo comer una pizza usando esto. Porque vieron que si ustedes tienen una pizza, una porción de pizza, ahí está el borde, acá está la mozzarella. No sé si están viendo mis manos. A ver. Si ustedes la agarran tipo de acá, creo que se borró. No quiero que se borre. Bueno. Se choteó. Bueno, termino de contar así. Si la agarran de los bordes de los vértices de arriba, y la doblan un poquito por arriba, a ver si han probado, la punta de la pizza no se cae. O sea, si ustedes la agarran así nomás, la punta de la pizza cae por peso, por gravedad. Si ustedes la agarran de los bordes y la doblan un poquito para arriba, la pizza no cae, queda recta. ¿Y la razón cuál es? Es que ustedes cuando doblaron, tienen curvatura positiva, pero en la otra dirección tienen curvatura cero. Entonces la curvatura de Gauss es cero, y es una de las razones por qué puedes hacer eso. Hay pila de videos, si ponen en YouTube cómo comer una pizza matemáticamente, les salen 1000 videos de eso. Pero tienen que ver con eso, con que, aunque a priori es algo curvado, porque una dirección está así, en la otra no está curvado.
Entonces la curvatura de Gauss termina siendo 0. Son cosas raras que pasan. Entonces, una manera de entender por qué el cilindro tiene curvatura 0, curvatura de Gauss, es porque la puedes construir a partir de un plano. Vos agarrás un plano y lo doblás, y te queda el cilindro. Y el plano claramente tiene curvatura 0. Entonces, hay como un, no sé si llega a ser un ohmio, creo que no. No llega a ser un homeomorfismo, pero es algo que se preserva. Si vos podés construir una superficie con otra, tienen que tener la misma curvatura. Eso te está diciendo más o menos que la esfera y el plano son cosas distintas, porque la esfera tiene curvatura positiva, siempre, y el plano tiene curvatura 0. Entonces vos no podés deformar una esfera en un plano sin romper las cosas, digamos, manteniendo distancias y eso. Si vos lo querés aplastar para quedar un plano, rompiste cosas, porque juntaste puntos, hiciste cosas raras. Ahora, si le sacas un punto, sí, que es lo que pasa cuando se hace mapa de Gauss. Vos le sacas un punto y es como que la esfera se abre y te queda un plano. Pero de ese punto tuviste que sacar, porque con ese punto tienen curvatura positiva y fuiste. No te queda un plano. Son cosas raras, y al principio son como, no me imagino por qué son, pero después van a ver que sí, que en un par de semanas, cuando empiecen a ver más cosas de curvatura, empieza a tener un poco más de sentido. Bien. Entonces, eso de la curvatura sí va a depender del punto. Cuando pide la curvatura del toro, van a tener que, bueno, dependiendo del punto, va a ser cómo es la curvatura. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda? Ahora después le pongo en novedades el video de la pizza. Está en inglés, creo que yo no recuerdo, pero tiene subtítulos, creo. Si están aburridos, no pueden mirar. O sea, es tipo lo mismo que, tipo, no sé, ganamos la intuición de que somos niños, que agarrás una hoja de papel así y como que te queda recta. Mirá, vamos a hacerlo, mirá. A ver si funciona. Yo agarro una hoja de papel y si la agarro así se cae. Pero si yo la doblo un poquito acá, como te decía la pizza, no se cae. ¿Y cuál es la diferencia? Es que en esta dirección tengo curvatura positiva, pero en esta dirección tengo curvatura 0, porque me queda una recta. Entonces la curvatura total es 0, no es como que no está curvado. Ahora yo lo dejo así, no. Ahí se me cae porque tiene dos curvaturas negativas, una positiva y una negativa. Y el cilindro es esto, el cilindro lo puedes construir así. Pegás los dos bordes, identificás dos bordes y tienes el cilindro. Entonces hay una dirección que tiene curvatura 0, y la otra no. La pizza es eso, digamos, si vos agarras las pizzas así no se te cae. Forzás que un lado tenga curvatura distinta de 0, y como la curvatura de Gauss tiene que ser 0, automáticamente la otra tiene que quedarte 0. Igual hay algo que me parte la mente, tipo, porque podría ser solo en el punto en el que la estás agarrando, digamos. Porque se extiende el resto de la hoja. Pero digo, lo que pasa es que la hoja tiene curvatura 0, eso estamos de acuerdo. Curvatura de Gauss 0. O sea, no sé si de acuerdo, pero no está curvada. Una hoja es algo que no está curvo. Bien. Entonces, la pizza supongamos que es una hoja. Matemáticamente. Sí. Entonces tiene curvatura 0. ¿Eso qué quiere decir? Si yo la dejo caer, hay una dirección que es esta, que tiene curvatura principal 0, y hay una dirección que es esta que tiene curvatura principal positiva. Pero el producto, que es la curvatura de Gauss, es 0. Entonces, ¿por qué cuando vos haces así te queda recto? Es porque la curvatura de Gauss tiene que ser 0, y vos estás forzando que esta sea distinta de 0. Entonces, sí o sí esta tiene que valer 0, esta curvatura de acá. Porque el producto tiene que darte 0. Entonces, vos forzás acá que sea distinta de 0, y en este lado tiene que ser 0. Entonces no se doble, queda. O sea, en el fondo es eso. Pero creo que... es difícil imaginárselo, porque aparte digo, eso es algo que tiene que ver con física, gravedad, y esto es algo que no hay nada a la vuelta de eso, pero en cierto sentido tiene que ver con eso. Después les publico el video igual, para que lo miren, la seguramente lo explique mejor que yo.
Así que bueno. Ahora después le subo esta clase del viernes. Y bueno, si tienen dudas, pregunten en el foro. No se dejen estar hasta el último fin de lo posible. Traten de hacer las cosas con tiempo, así no andan las corridas. Bien. Una nota, perdón, me Dale. quedé recolgado. Dale. Que es importante que con la hoja esto no estás trabajando a menos de Digio, porque si no, tipo, podrías deformarlo y cambiar la curvatura. Es tipo mucho más fuerte, porque no la podés deformar nada. Tipo, solo tipo movimiento, no sé cómo se llama, pero Sí, no, sí. tipo, no la expandís, no le haces tipo nada raro. Claro, o sea, es menos que ómnio en realidad, porque por ejemplo el cubo y la esfera son homeomorfas. Pero el cubo tiene curvatura cero en casi todos lados, ahí en las aristas hay que tener cuidado a ver qué pasa, porque ahí no hay plano tangente. Y la esfera tiene curvatura positiva en todos lados, pero son homeomorfas como superficies, digamos. Ahí va, pero es menos que Digio también, eso te lo digo, porque no puedes tipo expandir ningún punto, si no Pasa tipo podrías... que difio es más que homeomorfa, ¿no? Porque homeomorfa es continua con inversa continua, y difio es diferenciable con inversa diferenciable. Bien, perdón, sí, digo que es más restrictivo eso. Sí, no llega a ser ni un ohmio, por eso, no llega a ser ni un ohmio, mucho menos un difio, porque difio implica ohmio. Entonces, si no sos un ohmio, tampoco sos un difio. Sí, es como, hay como una equivalencia ahí, pero es muy débil. O sea, muy débil en el sentido que te deja hacer muy pocas cosas. De no podés estirar las cosas y nada, tipo, podés como que deformarlas sin estirarlas, sin apretarlas mucho. Bien. Bueno. No sé, si no hay más dudas. Julián se quedó recolgado ahí. Bien. Me parece que el viernes va a venir con un lote de ejemplo ahí, mirá. Está bien. No, son re interesantes estas cosas, digo. Esto después dio nacimiento a todo lo que es la geometría de Riemann. O sea, vieron que esto es mapa de Gauss, curvatura de Gauss. Gauss fue tutor de Riemann. Entonces Riemann en su tesis de doctorado, tengo entendido, fue así. Lo que hizo fue la geometría de Riemann, que es lo mismo que superficies, pero para más dimensiones. Tenés curvatura de Riemann, todo, solo que en vez de superficies, en Rn, lo que quieras. Y después eso, en el fondo, lo que se usa, por ejemplo, en relatividad general. En el espacio-tiempo lo ves como una superficie de Riemann de 4 dimensiones, y tenés curvaturas, y bueno, la curvatura se te mezcla con el momento de la física. Einstein, en el final, resumido, lo que hizo fue mezclar geometría con cosas de la física. La relatividad general es eso, te mezcla cosas de la física como momentos y fuerzas, con cosas intrínsecas a la geometría, del espacio-tiempo. Entonces ahí es cuando dice que la masa deforma la geometría y eso. Son trabajos que salen a partir de esto. Gauss hizo estas cosas, Riemann, después cuando estudió con él, las amplificó a Rn, y son cosas que se usan hoy en día. Uno dice, está re disparatado esto, pero la relatividad general, que se usa para todo lo que es AT y GPS, Internet, de relatividad general, usa cosas de estas. Un poquito más avanzadas, pero cosas de estas ideas así. Muy resumido, ¿no? Yo no sé mucho de relatividad general, hice un curso, pero muy resumido es eso lo que hace. Está buenísimo, entonces. O sea, esto desemboca en lo que es la geometría riemanniana, digamos. Claro, esto fue como lo que empezó. Después Riemann expandió esto. Por ejemplo, lo que se llama la métrica riemanniana es la primera forma para Rn. O sea, es algo que te permite poner un producto interno en cada espacio tangente. Ahora no son planos tangentes, son espacios porque tienen más dimensiones. Y eso te permite hacer derivadas, cálculo y todo. Es como expandir, o sea, de pasar de esto, que es una superficie en R3, a variedades en Rn. Pero la misma idea, tenés curvaturas, tenés primeras formas, tenés segundas formas. Todo igual. Yeah. Está bueno. No sé, ¿algún otro comentario que quieran hacer? Sí, yo tipo, ahora que dijiste, yo estoy haciendo relatividad general y Ajá. estábamos con el tensor de Ricci y tipo, sí, es todo lo mismo. O sea, como se entiende la idea geométrica de los conceptos conceptualmente es todo lo mismo.
Es todo muy parecido, sí. Es más, ahora después vamos a empezar a ver los símbolos de Christoffel y todo eso, que eso aparece mucho en relatividad general también. No sé si llegaron a eso todavía en el curso de relatividad general. Pero son unas cantidades que vos puedes calcular para que te simplifican la curvatura, creo que es. O sea, a partir de la primera forma vos calculás unas cantidades que se llaman símbolos de Christoffel y tenés información sobre las curvaturas. Ok. No, todavía no dijo nada, pero ok. O sea, sí, es tipo derivar cosas de la métrica, y sé que la métrica es eso, es la primera forma. Es una matriz que te dice eso, vos podés derivar los coeficientes de eso y ordenarlos en cierto sentido, y te dan los símbolos de Christoffel y tal. Es una cuenta horrible, pero que se hace. Bueno. Así que bueno, nos vemos el viernes, a los que van el viernes, si no, los vemos el lunes. ¿Bien? Ok, nos vemos. No, nos vemos. Que pasen bien. Suerte. Nos vemos.